Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de la nomenclatura de los óxidos. Este video puede servir como una introducción para que comprendas cómo va a ser la nomenclatura de múltiples compuestos inorgánicos que involucren metales. Así que bueno, en este caso vamos a partir de la idea de que es un óxido. Un óxido es todo aquel compuesto químico que tenga metal y oxígeno. Si yo veo que un compuesto tiene solo metal y oxígeno, inmediatamente sé que es un óxido, ¿sí? Ahora bien, siempre que trate de escribir la fórmula química de un óxido, voy a tratar de respetar, como por ortografía química, este orden. Primero voy a escribir el símbolo químico del metal y de ahí el símbolo químico del oxígeno, que es la O. Ahora bien, para saber qué terminación va a llevar mi compuesto, del nombre que le voy a otorgar, cómo va a terminar ese nombre, esto aplica para todos los compuestos que tengan un metal, como es el caso de los óxidos. Tengo que consultar en mi tabla periódica cuántas valencias tiene el metal. En función del número de valencias o números de oxidación que tenga, va a ser la terminación que yo le voy a poner. Estos numeritos, brevemente les hago el comentario, indican los electrones de valencia que pueden llegar a tener un determinado átomo de un elemento. Estos electrones de valencia son los que van a permitir enlaces con otros átomos y generar moléculas. Recuerden que pueden tener de 1 a 8, si tiene 8 ya está completo el octeto, no se puede unir con otros átomos, que ese es el caso de los gases nobles. Pero para el resto de elementos tiene de 1 a 7, permitiendo la generación de moléculas y de compuestos como en este caso los óxidos. Bueno, eso es lo que significa esos numeritos. El chiste es que yo tengo que ver cuántos numeritos tiene mi metal. Si por ejemplo solo tiene un numerito, una valencia, que este es el caso de metales del grupo 1 y 2, por ejemplo, como el potasio, el calcio, el sodio, el magnesio, que solo tienen una valencia. En el caso de esos metales, yo voy a escribir la palabra de, un espacio y el nombre del metal. Es decir, voy a decir de sodio, de potasio, de magnesio, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa si tiene dos valencias? Si encuentro que el metal tiene ahí dos numeritos. Bueno, si ocupo la valencia mayor, voy a escribir el nombre del metal con la terminación ICO. Y si ocupo la valencia menor, voy a escribir el nombre del metal con la terminación OSO. Por ejemplo, el níquel. El níquel tiene dos valencias, que es más 2 y más 3. Por lo tanto, la valencia mayor, ¿cuál sería? ¿2 o 3? Pues 3, ¿no? Entonces, si ocupo esa valencia, voy a decir níquel ICO, niquélico, ¿sí? Si ocupo la valencia menor, que sería el más 2, voy a decir níquel oso, niqueloso. Y así para otros metales que tengan 2, aplico el mismo principio. Aprovechando que estoy mencionando metales con 2 valencias, nos encontramos el caso del fierro, por ejemplo, que no va a ser hierrico o hierroso, sino va a ser férrico o ferroso, ¿sí? Como de fierro, que es el otro nombre que se le da al hierro, pero va a ser férrico o ferroso. Otra excepción es el cobre, que también tiene 2 valencias y no va a ser cóbrico o cobroso, sino cúprico y cuproso, ¿sí? El plomo, que tiene igual 2 valencias, no va a ser plómico o plomoso, sino plúmbico y plumboso, ¿sí? Esas son como excepciones que es importante saberlo porque son metales bastante conocidos y que vamos a tener que estar trabajando. Entonces, por si ven que el prefijo del metal cambia, pues ya les estoy diciendo que estas son como unas excepciones, ¿no? ¿Y qué va a pasar si tiene 3 valencias o más? Que este es el caso de muchos metales de transición. Bueno, voy a escribir la palabra de, un espacio, y voy a escribir el nombre del metal, y entre paréntesis la valencia que estoy utilizando en número romano, ¿sí? Por ejemplo, el manganeso, que tiene como 5 valencias, me parece, tiene muchas valencias. Bueno, voy a escribir, si lo estoy ocupando, de manganeso y la valencia que estoy utilizando, no sé si es más 7, voy a escribir de manganeso 7. El número romano, que sería una B chica y 2 I, ¿no? Entonces, así va a ser la terminación. Por lo tanto, si yo quiero nombrar a un óxido, ¿cómo le voy a hacer?
Voy a empezar siempre con la palabra óxido, seguido de estas terminaciones. De tal forma que, por ejemplo, podría decir óxido de sodio, óxido niquélico, óxido niqueloso, óxido de manganeso 7, ¿sí? Que son los casos que vimos. Vamos a hacer algunos ejercicios para entender mejor esta idea y darles un último comentario acerca de las valencias para formar los compuestos químicos. Tenemos este compuesto que es el óxido de sodio. ¿Cómo le voy a hacer para establecer su fórmula química? Habíamos dicho en el inicio que primero escribo el nombre, bueno, el símbolo químico del metal, ¿no? En este caso que es sodio, el símbolo químico sería Na, ¿no? Y de ahí el símbolo del oxígeno. Sé que solo va a llevar el metal y el oxígeno porque es un óxido, eso es uno, así es la fórmula de los óxidos, ¿no? Solo el metal con oxígeno. Listo. Finalmente, para saber cuántos átomos de sodio y cuántos átomos de oxígeno necesito, tengo que intercalar sus valencias. ¿Qué quiere decir esto de intercalar sus valencias? Yo tengo que establecer cuál es la valencia de cada uno de los elementos participantes y una vez que la establezca voy a invertirlas, las voy a cruzar. Por ejemplo, el oxígeno siempre va a valer -2, siempre. De hecho en todos los compuestos va a valer -2, excepto en peróxidos, pero de ahí en fuera siempre vale -2. Siempre en los óxidos va a valer la valencia -2. Entonces, acá yo ya sé que la valencia es -2. ¿Y del sodio cuál es su valencia? Bueno, si no me la sé, voy a la tabla periódica y veo que es +1, ¿no? Entonces +1. Y lo que tengo que hacer, les decía, es intercalar las valencias. Este 1 lo voy a poner acá como un subíndice. Acá, 1 acá. Y este 2 lo voy a poner acá. Observan cómo crucé las valencias, este 1 acá, este 2 acá. Y esta sería la fórmula química. Un último comentario es que, así como en matemáticas, cuando tenemos 1x, no decimos 1x, sino solo x, se omite el 1, pues acá también puedo omitir este 1 y sigo entendiendo que tengo 1, o sea, se sobreentiende. Na2O, y esa sería la fórmula del óxido de sodio. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos este compuesto, el óxido niqueloso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero el símbolo del metal, niqueloso, se refiere a níquel, entonces pongo el símbolo del níquel que es Ni, seguido del oxígeno. Ahora bien, establezco las valencias de cada uno de los elementos participantes, en este caso el oxígeno, ya quedamos, siempre vale -2. ¿Y el níquel cuánto va a ser su valencia? Bueno, el nombre me lo tiene que decir, me tiene que dar una pauta. Yo voy a mi tabla periódica y veo que el níquel tiene dos valencias, ¿no? Que es +3 y +2. ¿Qué valencia estoy utilizando? Bueno, si la terminación es oso, de mi compuesto es oso, pues seguramente estoy utilizando la valencia menor, ¿no? Entonces, si tengo que las valencias del níquel es +3 y +2, pues la valencia menor sería +2, ¿no? De tal forma que la valencia es +2, ¿sí? Si hubiera ocupado el niquélico, bueno, la valencia hubiera sido +3, ¿no? Que es la mayor. Y ahora voy a cruzar las valencias, lo que les decía hace unos momentos. Este 2 lo pongo acá y este 2 lo pongo acá. Casualmente fue el mismo número en ambos casos. Y ahora, fíjense bien, esta sería la fórmula. Pero también como lo hacemos en matemáticas, con las fracciones, recuerden que si le podíamos sacar mitad a ambos numeritos, lo podíamos hacer para obtener algo más chiquito, pues acá también. Si le puedo sacar mitad, tercera, cuarta, lo que sea, a los subíndices de mi fórmula, está permitido. De tal forma que si le puedo sacar mitad al 2, sí, y a este 2 también. Voy a decir mitad de 2 es 1, entonces voy a decir Ni1, que el 1 no lo pongo, recuerden que no es necesario, o 1, que tampoco lo pongo, ¿no? Y esta sería la fórmula química del óxido niqueloso. Es importante saberlo para que lo puedan simplificar lo más posible. Ahora vamos a hacer un último ejercicio en donde nos van a dar la fórmula y les voy a enseñar dos métodos para poder obtener el nombre del compuesto, que en este caso va a ser un óxido. Tenemos este compuesto. Yo identifico rápidamente que es un óxido
porque veo que hay metal, que es manganeso, y oxígeno. Metal con oxígeno, directamente sé que es un óxido. Bueno, para hallar el nombre de mi compuesto, puedo empezar con la palabra óxido entonces, ¿sí? Y va a ser de manganeso algo, ¿no? Yo acudo a mi tabla periódica y veo que el manganeso tiene muchas valencias, entonces va a ser el tercer caso que vimos, que va a ser la palabra de manganeso y entre paréntesis la valencia, ¿no? El número romano. Fíjense lo rápido que ya lo podemos armar. Ahora simplemente para saber qué número voy a poner acá en este paréntesis, tengo que hallar la valencia del manganeso, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, les decía que podemos tener dos métodos. El primero es aplicar la lógica de las valencias cruzadas que decíamos hace unos momentos, ¿no? Decíamos que la valencia del oxígeno siempre va a ser menos 2. Es así, siempre va a ser menos 2. De tal forma que este 2 se cruzaría aquí, ¿no? Este 2 es el 2 que vemos acá. De tal forma que este 7 tiene que haber salido de acá, ¿no? Por lo tanto, la valencia del manganeso es más 7. Esa es una forma de verlo, ¿no? Que este 2 tuvo que salir de acá porque esta es la valencia del oxígeno, menos 2. Y de tal forma que este 7 tuvo que haber salido de acá, que es la valencia del manganeso. Y así rápidamente lo encontramos. Otra forma hubiera sido igualar las cargas a cero. ¿Qué es esto de igualar las cargas a cero? Yo tengo que aplicar operaciones aritméticas para que la sumatoria de las cargas me dé cero. Recuerden que este menos 2, más 2, todos estos números hacen referencia a la carga del átomo. Cuando tengo un número negativo, refiere que tengo más electrones de los que debería, ¿no? Y cuando tengo un número positivo, es que me hace falta electrones, ¿no? De tal forma que decíamos que al unirse los elementos, los átomos, las moléculas quedan neutras. Es decir, no tienen carga ni positiva ni negativa. La sumatoria de las cargas es igual a cero. Por lo tanto, yo tengo que hacer los cálculos necesarios para que las cargas den cero. En este caso, sé que el oxígeno vale menos 2, ¿no? ¿Cómo son 7 átomos de oxígeno? Bueno, diría 7 por menos 2, menos 14. Tengo menos 14 cargas negativas, ¿no? Tengo 14 cargas negativas acá. Y me pregunto, ¿cuántas cargas positivas necesito para que la sumatoria de las cargas den cero? Pues más 14, ¿no? Porque 14 menos 14 da el 0 que necesito. ¿Sí lo pueden ver? Tengo acá menos 14 cargas negativas, necesitaría entonces 14 cargas positivas. Ahora bien, como este lado vale más 14, ese más 14 va distribuido entre los dos átomos de manganeso que tengo. De tal forma que si dos átomos de manganeso vale más 14, uno solo va a valer más 7, ¿no? Y esa es otra forma de verlo. Ustedes se podrán preguntar, ay, ¿y qué caso tiene hacer tanta cuenta si pues con solo hacerlo de los números cruzados lo tengo, ¿no? Pues en este caso yo puedo identificar que es más fácil cruzar los números y ya, ¿no? Pero va a haber otros casos como el ejemplo que habíamos visto hace unos momentos del óxido niqueloso, en donde por ejemplo tengo esto y aquí veo que no tengo el 2, ¿no? Acá siempre la carga es menos 2. Acá tendría que haber un 2, ¿no? Y no lo tengo. Me tengo que poner a pensar, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay el 2 acá? Y ya tendría que decir, porque seguramente acá también había un 2, y se simplificó, y por lo tanto la carga de acá es más 2. Tendría que echar a volar un poquito más mi imaginación, ¿no? Lo cual también es válido, por eso les presento las dos formas de hacerlo, pero en este caso, por ejemplo, sería mucho más fácil aplicar esto de las operaciones aritméticas, ¿no? Porque diría, a ver, el oxígeno vale menos 2. ¿Cuánto necesito que valga el níquel para que las cargas den 0? Pues más 2, ¿no? Porque 2 menos 2, 0. Y observan cómo en este caso el método de calcular las cargas fue más fácil, ¿no? Que estar cruzando las valencias y todo eso. Por eso les hago mención de ambos métodos y ustedes pueden identificar cuándo va a ser más fácil ocupar uno o ocupar otro, ¿sí? Y todo esto relajo es para hallar la valencia del metal, ¿no? Que en este caso pues fue más 7. Por lo tanto voy a poner esa valencia en número romano aquí. Sería una B
y 2 zinc, ¿no? Óxido de manganeso, 7. Ese sería el nombre de mi compuesto aquí. Así que bueno, espero que haya quedado lo suficientemente claro todo este rollo de las valencias, de cruzarlas, de calcular la valencia del metal. De todas formas, los siguientes compuestos que vamos a ver, lo vamos a seguir repasando para que quede más claro. Así que bueno, sin más por el momento, nos vemos en un próximo video.